Buenas, soy Reinaldo Ruiz Simanca, de Colombia, específicamente del Caribe colombiano. Empecé a hacer cuentería porque descubrí en mi pequeño pueblo, una pequeña comunidad rural, que éramos seres netamente orales. De donde vengo, generalmente siempre se contaban historias. Se contaban las historias en las calles, se contaban las historias en las terrazas, pero había un epicentro donde era el sitio propicio para contar historias, que eran los velorios. Sí, aunque parezca raro, cuando fallecía una persona en el pueblo, era un luto general y entonces había la necesidad de ir a acompañar al doliente durante 9 noches. Todas las noches se acompañaba, eso se le llamaba mortuorio. Y entonces allí, por ejemplo, gente que casi no salía por cuestiones de ocupación agrícola, se congregaban allí y claro, después de mucho tiempo sin verse ya empezaban a hablar y cada conversación traía una historia. ¿Qué se hizo de fulano de tal? ¿Qué pasó con fulano de tal? Y yo me crié escuchando eso en los velorios. Los velorios era el epicentro donde llegaban la gente en las noches, jugaban cartas, repartían café y se contaban historias. Ahí se me fue desarrollando esa capacidad de la tonalidad, los modismos y toda esa jerga popular de nuestra tradición para contar historias. Hasta ahí solamente estaba abonado el terreno. Luego unos personajes de mi tierra empezaron a contar por radio, contaban historias. Me parecía interesante, pero todavía no la contaban a viva voz frente a un público. Yo me puedo considerar, modestia aparte, como el pionero de la narración oral escénica en pequeño poblado donde vengo, porque fui la primera persona que lo contó ante un público. Primero un grupo de amigos, después un conglomerado de gente donde se hacían eventos culturales. Luego fui invitado al Caribe Cuenta. Pienso que cuando llegué aquí a Barranquilla, el Caribe Cuenta, se me abrieron las ventanas del mundo, porque tuve la gran fortuna de estar compartiendo con cuenteros que venían de muchas partes, que venían de mucha experiencia, y empecé a escucharlos. Y recuerdo que escuché a William Morón, que contaba sus historias, y yo cuando escuché a William Morón parecía que estaba leyendo un texto de García Márquez, porque era la magia, el realismo mágico, la descripción detallada de cada asunto. Escuché al maestro Cándido Pasó, que contaba historias de Europa y me pareció mágico. Cuando yo veo todo eso, digo, ya entiendo en qué consiste la cuentería. Y entonces dije, no, pero es que nosotros tenemos mucho por contar. Y empecé contando las historias de las sabanas de Córdoba y Sucre, de acá del Caribe colombiano. Pero acá tenemos un sinnúmero de cosas que nos vinieron de España, que nos vinieron de Europa, y que se quedaron con nosotros. Dentro de la tradición está, por ejemplo, la décima Espinela, de Espinel de allá de Europa, que eso es una composición poética que consta de 10 versos, que son octasílabos, que tiene una regla. Por ejemplo, dice: ese día que yo me muera, no quiero que me hagan rezos, y después de mi deceso sigo siendo calavera. La persona que me quiera muestre su amor efectivo, antes que yo haga mi arribo el puerto de no sé dónde, y como el muerto no responde, quiero que me quieran vivo. Y eso lo cantan los campesinos de mi región mientras se dedican a las labores del campo. Otro es el grito de monte, que era mientras llevaban ganado, empezaban también con ese dejo. Y yo empecé a investigar y descubrí que eso nos vino de allá, muy probablemente de la primera fusión que se dio en Europa con árabes, en España, y luego llegó acá con la conquista y se quedó acá con todos nuestros pueblos. Entonces empecé a contar historias, pero descubrí que había una riqueza cultural y es un fenómeno lingüístico impresionante, porque manejamos otros códigos, manejamos unos modismos, manejamos unos arcaísmos, y empezamos como a crear un sinnúmero de historias. Pero después, cuando empecé a contar, tuve la necesidad de darle un toque un poco más universal sin que perdiera la esencia. Y la prueba la hago cuando vengo a estos festivales y cuenteros que vienen, como por ejemplo Mohamed, que viene del norte de África, los amigos que vienen de España, unos que vienen de México, me dicen, bueno, entendí la historia, de pronto no entendí los apuntes de hilaridad que se dieron dentro de la historia, pero eso es lo interesante, que la historia se vuelve universal. Entonces, particularmente cuando le cuento a mi gente, cuento con toda esa esencia de la sabana y del Caribe. Y cuando me toca contar fuera,
busco la manera de que eso se vuelva universal y eso da otra dimensión mucho más hermosa porque me toca explicar cada punto y cada detalle de las cosas que suceden en mi pequeño pueblo, pero que pueden llegar a ser universales. Muchas gracias. Reinaldo, ¿cómo ves este arte? Evidentemente no es hipercomercial, no está desarrollado en todos los lugares y es un patrimonio inmaterial de la oralidad. ¿Crees que después de ti habrá una continuación? Bueno, es complicadito en un mundo tan saturado de tecnología, de inmediatez, porque ahora hay tantas cosas en redes que la información tiene que ser rápida y lo que no te atrapa sigue, porque hay muchas posibilidades. Un ejemplo, estás escuchando una canción y si no te es interesante en los primeros el primer minuto tienes que buscar otra porque hay un sinnúmero de cosas esperando. Nosotros los que contamos tenemos la ventaja de que cuando llegamos a un auditorio o a un sitio la gente está allí y si la logramos atrapar se queda. Y es una magia que nosotros hacemos y que la gente descubre. Muchas veces cuando cuento, la gente dice, yo no conocía que había la posibilidad de viajar a un mundo diferente, despegar los pies de la tierra cuando otro prende el motor y viaja con nosotros a través de la palabra. Y ahí una frase que siempre se ha dicho, la palabra tiene poder. Dicen que cuando se creó el universo, según las mitologías o las religiones dicen que Dios dijo hágase la luz, pero se creó la palabra. Antes de crearse la luz, se creó la palabra porque dijo hágase la luz, pero primero de la luz fue la palabra. Entonces yo a partir de eso he creado unos pequeños talleres, particularmente desde mi posición en mi región. Y sí, hay muchos jóvenes, hay muchas personas que se han interesado. Y lo más interesante es que cuando llegamos a las instituciones educativas, a los colegios, los niños empezamos a sembrar la semilla. Y si a los niños les gusta, quiere decir que hay público para la cuentería por mucho tiempo. Y esperemos que lo seguirá viendo. Yo pienso que el ser humano también se satura. Llegará el momento en que ya se va a fastidiar de celulares, llegará el momento en que se va a fastidiar y llegará nuevamente a buscar a los cuenteros, a buscar las historias, a sentarse en la puerta de la casa, porque ya no les va a parecer interesante tantas cosas que hay en redes y les va a parecer mucho más interesante una conversación o una historia con un amigo. Ha sucedido. Fíjense que la gente está volviendo al vinilo, porque considera que la nostalgia y todo, la magia. Y creo que todo está volviendo, es un ciclo. Entonces creo que la palabra siempre estará, de pronto desaparecerán otras cosas, pero el ser humano es oral por naturaleza y siempre va a haber la necesidad de contar una historia, de contar una anécdota, de contar, pero la palabra siempre estará presente. ¿Es fácil poderte localizar a través de internet, a través de una web? Sí, hubo que dar el paso, porque pues todo evoluciona. Estamos en redes, creé una página que se llama Reinaldo Ruiz Oficial, donde estamos subiendo contenido con otros compañeros que damos unos skates como para estar vigente, no para desplazar a la cuentería, sino para estar vigente y que de pronto en un determinado mercado sepan que nosotros existimos y nos podamos contactar. Entonces nos pueden encontrar en Reinaldo Ruiz Oficial, en YouTube con videos, en Instagram, estamos en Facebook y bueno, la posibilidad de poder mostrar esto no solo a Colombia, sino en todas partes del mundo, porque la palabra y las historias son universales.